Ya veo a Gema Pérez ahí, pediatra. Gema, ¿cómo estás? Buen día, un Sí, gusto. Rodrigo, buenos días, Muchas un gusto como gracias. siempre. Igualmente, gracias a ti por estar. Veo a Jaime Rodríguez también, a jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana. Jaime, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Gema. Vlado. Buenos días. ¿Cómo Un están? placer. Bueno, ya le dio el pase a Vlado Mirosevic también, diputado. Vlado, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, buenos días. Gracias Bueno, por la invitación. no, a ti por siempre estar tan atento también con nosotros. Voy a partir contigo. Tengo el proyecto de resolución. Dice, la honorable Cámara de Diputados y Diputadas acuerda solicitar a su excelencia el presidente de la República que deponga la obligación del uso de mascarillas en espacios abiertos y avance a un modelo de recomendación, sobre todo en un contexto de aglomeraciones, tomando en consideración, uno, que los datos entregados por la evidencia científica señalan que la posibilidad de contagio en espacios abiertos es baja, siendo 20 veces menor que la verificada en espacios cerrados. Dos, que los índices de vacunación de Chile son los más altos del mundo y son claramente superiores a los países en donde el uso de mascarilla en espacios abiertos dejó de ser obligatorio. Y tercero, que la población está hastiada del uso de mascarilla en todo momento. El uso constante de mascarillas sofocan e irritan la piel de muchas personas. Firmado por ti, firmado también por Luis Maya y por Sebastián Videla. ¿Se basan en qué puntos, Vlado, para pedir esto al presidente de la República? Bueno, ya hace bastante tiempo, esto es un segundo proyecto de resolución. Yo quiero decir que nosotros ya el año pasado, luego de una reunión con científicos de la Universidad de Valparaíso, luego de esa reunión habíamos presentado un proyecto muy parecido en la Cámara pidiéndole al gobierno anterior, ¿no? Esto mismo. Ahora, la evidencia científica ha seguido avanzando y en particular yo quiero mencionar a José Luis Jiménez, un experto español en aerosoles que con una evidencia bastante contundente ha ido demostrando que el principal contagio es por el aire y entonces que en los lugares donde hay ventilación y la gente, por supuesto, mantiene la distancia social, porque eso hay que mantenerlo siempre, los contagios son 20 veces menos, como tú leíste ahí en el proyecto de resolución. Por lo tanto, lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire esta medida y que lo hagamos, ojalá que pongamos un plazo, o sea, que esta sea la última semana en la cual en espacios públicos vamos a utilizar mascarillas. Yo creo que la evidencia, como digo, ya desde el año pasado venía mostrando que la clave aquí es la ventilación y, por supuesto, mantener la distancia social. Okay, en ese caso... Déjame preguntarle a Gema y a Jaime para ver cómo lo ven. Gema, ¿te parece correcto esto? Tú como especialista que ves tanto a niños, a niñas también. Voy a mostrar unas gráficas también que tengo acá preparadas respecto a ese tema. ¿Estás de acuerdo o no con que se quite la mascarilla en lugares, en espacios abiertos? Yo creo que hay hartos puntos a considerar. Efectivamente, como dice Vlado, es mucho menos probable el contagio. Y yo creo que los claves fueron los profesores que entrevistaron recién y que decían que hay que dejarla, más que eliminarla o no, dejarla voluntaria. O sea, en el fondo que no se sancione a nadie que no la quiera usar, pero que tampoco se coarten las libertades del que la quiera usar y se quiera proteger. Yo creo que eso es válido en todo orden de cosas. Y efectivamente, en espacios abiertos es menos el contagio, pero también no nos olvidemos que a veces hay contactos directos. O sea, el ejemplo más claro que mucha gente habló de Lollapalooza. Había tanta gente y hubo muchos contagios entre adolescentes y la gente que no se contagió, porque estaba muy cerca, bailan, están en estrecho, a mucho menos de 1 metro, aunque sea en el aire, y la gente que no se contagió fue la gente que usó mascarilla, porque sí hubo gente que usó mascarilla. Entonces, eso también es importante a considerar, independiente de los estudios, de las medidas de los aerosoles, y a lo mejor Jaime va a estar de acuerdo conmigo como infectólogo, de que yo creo que también es una buena medida para proteger los otros virus. Los niños que alcanzaron a ir a clases el año pasado, con clases obviamente presenciales voluntarias, fueron menos en aforo, usaron mascarilla, ventilación, lavado de manos y no tuvimos prácticamente nada de los virus respiratorios que apenas entramos ahora en marzo, llegaron al pic prácticamente todos, influenza, ya tenemos hospitalizados por virus sincicial. Entonces, en ese sentido, más que generar una alarma o pensar en cuarentena o devolvernos porque ha bajado
considerablemente la tasa de Omicron, ha bajado el R, también la tasa de contagio, es importante considerar que tengamos las medidas de autocuidado. Yo creo que más de algún pediatra pensó que las mascarillas eran casi la solución a nuestras clásicas campañas de invierno, que solamente no la hemos vivido en estos 2 últimos años de pandemia, precisamente por los cuidados y la restricción. Y Jaime, ¿cómo lo ves tú también este tema? La doctora Gema Pérez te involucraba respecto a eso. ¿Tú estás de acuerdo o no? Sí, es súper interesante la discusión y me alegra, digamos, que estemos discutiendo si son útiles las mascarillas o no, porque quiere decir que la pandemia, a diferencia de lo que pasaba hace 1 o 2 años, ¿no es cierto?, parece lentamente ir terminando, ¿ya? Una cosa importante que quería aclarar es que las pandemias terminan de 2 formas. Uno desde un punto de vista social, en que la gente artificialmente se aburre y decide terminar con las mascarillas, que fue un poco lo que pasó con la gripe española en 1918, y que hubo una gran cantidad de muertos después de eso, ¿ya? Pero la gente llega un momento en que sufre un agotamiento pandémico y decide liberar las mascarillas, ¿ya? Y la otra es desde el punto de vista técnico, que era lo que comentaba Gema en el fondo, en que la tasa de transmisión ya se hace a niveles endémicos y no epidémicos. Entonces es un virus con el que empezamos a acostumbrarnos a vivir. Así que me alegra que estemos discutiendo esto, porque es como la luz al final del túnel, ya en relación al modelo pandémico. Y obviamente yo creo que a nadie le gusta usar la mascarilla. En relación a lo que se ha hablado, yo creo que es importante considerar que yo puedo tener libertad para no usarla, pero sí también para usarla si es que lo deseo, como decía Gema. Ahora tenemos en las UCI hospitalizados adultos mayores, ya con comorbilidades, ¿ya? Y que son los que están sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia. Entonces, es difícil. Yo creo que hay que integrar una serie de factores para decidir si la mascarilla es obligatoria o no, en espacios abiertos o no, porque muchas de las personas que se contagian en la actualidad, se contagian y hacen enfermedades leves gracias a que están vacunados, ¿no es cierto?, y que son personas sin comorbilidades, pero se están afectando indirectamente a adultos mayores con otro tipo de problemas. Entonces, claro, yo creo que un análisis multifactorial, ya indudablemente la evidencia científica es lo que dice Vlado, que la ventilación, los espacios abiertos disminuyen el ciclo de transmisión, ¿ya? Y en Inglaterra ocurrió, de hecho, que el gobierno liberó el uso de mascarilla en los colegios, pero rápidamente los colegios vieron que empezaron a tener aumento de casos de enfermedad respiratoria y COVID, y los mismos profesores decidieron volver a usar la mascarilla. Entonces, cuando uno, Vlado, ve y escucha lo que dice Gema con toda la especialización que tiene, lo que dice Jaime, con tanto contacto también que tienen con tanto paciente y con el COVID permanentemente hace 2 años, que te sirven como argumentos también a ti para defender la propuesta, ¿qué podemos entender y comprender como espacios abiertos? ¿Qué sería un espacio abierto? ¿Lollapalooza, por ejemplo? ¿Un estadio de fútbol? Si yo ando por la calle, ando sin mascarilla. ¿Qué sería? ¿Cuál es la gran definición de un espacio abierto para que la gente pueda comprender? Sí. A ver, creo que lo primero es que el pueblo de Chile ha sido bastante ejemplar respecto del uso de la mascarilla y, para qué decir, respecto a la vacunación. O sea, esta pandemia ha sido dura para todos, pero la verdad es que la mayoría de la gente ha sido disciplinada respecto de las normas que el gobierno o el Estado ha definido, ¿cierto? En este caso, hay que recordar que las medidas son complementarias. Es decir, una cosa es que yo en un espacio abierto pueda no utilizar mascarilla, o al menos que sea voluntario, ¿no? Por supuesto, que sea voluntario. Pero otra cosa es la distancia social. Ambas medidas se complementan. Entonces, en este caso, los espacios públicos nosotros nos referimos a plazas, a la calle, países que en otros países esta medida se ha tomado. O sea, por ejemplo, en Madrid uno puede caminar sin ningún problema en la calle, pero cuando entra a un espacio cerrado, cuando entra a un lugar que tiene puertas, ventanas, y que tiene murallas, tiene que inmediatamente ponerse la mascarilla. Pero espacios públicos nos referimos por calles, plazas. Ahora, respecto al Lollapalooza, aquí lo que hay que decir, y por eso mencionaba lo de las medidas complementarias, hay que tener mucho ojo, porque si estamos en un espacio abierto, pero no guardamos la distancia social, ahí está, no sirve. Lógico, o sea, eso es lo que yo te planteo, porque espacio abierto, ¿sí? Claro, iban todos uno al lado del otro, era una locura, en el fútbol también. Sí. Todos por eso uno al lado del otro, entonces, ¿dónde es? ¿Cómo se define bien? Por eso lo que nosotros decimos es que sea voluntario el uso de las mascarillas en espacio abierto, pero que siga siendo obligatorio la distancia social.
Okay, eso tiene que seguir siendo así. Bueno, voy a abrir a las personas, dejar ya que alerta. Isabel Meripillán pregunta esto. Atención, Gema. Acá en Punta Arenas, en el liceo donde va mi hijo, 3 cursos en cuarentena completos. Más de 3 casos en cada curso. Y con mascarilla. Se contagiaron igual. Imagínate con calefacción central y la ventilación acá. Olvídate, con el viento y el frío es insoportable usar. Esta mirada también, Gema, debe ser localizada, o sea, en distintas zonas de nuestro país, dependiendo de las necesidades y de las condiciones también climáticas. Absolutamente, así como hemos hablado de las condiciones socioeconómicas de cada colegio, de cada lugar. En Chile tenemos toda la gama de climas y nuestro país es largo y tiene distintas dimensiones en todos los sentidos, distinta densidad de población también a propósito de eso. Entonces hay que considerar cada realidad local de la mejor forma posible. O sea, aquí lo que cuentan, por supuesto, en Punta Arenas es como medio difícil y quizás no ser tan estricto, ahí me voy a matricular yo con eso. Hay mucha gente que tiene miedo por distintas razones. Uno, porque tienen, no sé, familiares inmunosuprimidos, con cáncer, personas embarazadas, hermanos menores de 3 años que no ha sido posible que se vacunen contra el COVID y que también corren riesgo con los otros virus, que no sean tan estrictos con el tema de las licencias o la apertura a las clases online. Ya lo hablábamos en otra oportunidad, que muchos papás se quejan de que solo tienen la opción de clases online el que está en cuarentena. Entonces, si otro niño tiene que estar online o porque es hermano de otro curso que se fue a cuarentena, ese niño del hermano se queda sin clases, sin opción de clase online, siendo que está aislado por consecuencia, por decirlo así, y no está yendo a su curso a hacer otro posible foco de contagio. Ajá. Entonces, en ese sentido, el Mineduc y el MinSal deben trabajar en conjunto y aliarse o ser más relajados. La cantidad de certificados que estamos haciendo los pediatras en estas semanas por lo mismo es una enormidad. Mira, Jaime, atención, mira lo que dice Jimmy Villafranca. Dice, creo que deberíamos liberar el uso de mascarilla, pero en espacios abiertos y fomentar el uso responsable de mascarillas, sobre todo en invierno, que vienen las enfermedades respiratorias. Mi experiencia personal y metido acá, yo habitualmente en invierno me enfermaba. Hace 2 años que no me enfermo, que no me resfrío por la utilización de la mascarilla. Yo creo que también es muy útil como una costumbre para este tipo de época. ¿Coincides con Jimmy, Jaime, lo que dice respecto a esto? ¿Utilizar en invierno para evitar contagios de otras enfermedades en esta época? Sí, lo que decía Gema hace un rato, en el fondo la mascarilla, ojo que tiene que ser una mascarilla bien utilizada y de buena calidad. Esas mascarillas de género que se usan como al cuello, la verdad es que no tienen mucha utilidad, y en los niños pequeños que juegan todo el día se humedecen. Entonces teóricamente si uno usa mascarilla de género deberían cambiarla más de una vez en el colegio al día. Yo dudo que se haga eso en forma sistemática, pero sin duda el uso de mascarillas va a disminuir la transmisión de otras enfermedades respiratorias como el virus sincicial o la influenza, y no solo protege al paciente sino que a los contactos directos que tienen en la casa. Entonces yo creo que es importante considerarlo no solo por el COVID sino que por las otras enfermedades. Y recuerden que hace unos años nosotros mirábamos con extrañeza a los asiáticos que viajaban con mascarilla, y la verdad es que parece que tenían bastante razón en eso, y nosotros los mirábamos como bichos raros, digamos, porque se protegían en sí. Lo de la liberación en relación a los espacios públicos, voy a volver a ese tema. El gobierno ha empezado a trabajar con distintos expertos en diferentes mesas de trabajo en una nueva gobernanza para el manejo de la pandemia, y yo esperaría la recomendación de esos expertos para definir bien qué vamos a hacer con la mascarilla, especialmente en los espacios públicos, las clases de educación física, etcétera, lo que se comentó. No me queda claro, por ejemplo, si el transporte público es un espacio público, ¿ya? Porque la ventilación es muy mala y no hay distanciamiento social. Sería una locura, sería una locura. Sí, con la cantidad de gente que hoy día está arriba del micro, el metro, es una locura. Vlado, ¿cuándo se podría definir? Sí, perdón, Jaime, perdón. ¿Puedo acotar algo? Perdón, ¿puedo acotar algo? Termina la idea, Jaime, y luego Gema. Jaime, termina la idea que te interrumpí justo ahí, discúlpame. No te preocupes, que siga Gema nomás. Ah, por favor, Gema entonces. Es un poco complementar lo que decía Jaime, que en el fondo no solo te protegen las mascarillas contra los virus en sí, porque tú decías hace rato que no me resfrío durante la pandemia, porque desde el punto de vista de mi especialidad, el tema de la mascarilla cumple la función de lo que cumplía o una bufanda o un gorro pasamontaña que uno siempre le recomienda a los pacientes, porque al proteger nariz y boca no solo no entran los bichos, sino que además calefacción o caliento el aire que entra a través de las fosas nasales.
Entonces ahí me puedo resfriar porque obviamente con el frío los cilios y los pelitos que están para eso en la mucosa nasal no lo logran calentar y por lo tanto filtrar alergenos, virus, bacterias. Entonces esa también es otra función de la mascarilla que cumple en este sentido. Ajá. No solo el aislar una buena mascarilla, aislar el tema de los virus. Exactamente. Vlado, ¿cuándo se podría definir esto para concluir? ¿Cuándo podríamos tener una resolución? Bueno, el nuevo gobierno se ha reunido ya con este comité de expertos. De hecho, ayer tuvieron reunión. Han estado discutiendo el tema. Yo lo he conversado con algunos miembros del gobierno. Yo creo que esta medida hay que tomarla rápido. Es decir, y que se entienda bien, Rodrigo, sí. Nosotros no somos anti-mascarilla en ningún caso. Las mascarillas sirven, nadie está cuestionando su efectividad, no es nuestro caso por lo menos. Han salvado muchas vidas a lo largo de esta pandemia, pero el punto es que la evidencia científica muestra que las vías de transmisión es básicamente el aire y por lo tanto a través de estos aerosoles que contagian más en la medida que estén más concentrados en espacios reducidos y en espacios privados. Distinto en los espacios públicos. Entonces lo que nosotros decimos es que cada cual, frente a su propia conciencia, tenga la responsabilidad de utilizar o no mascarillas, que sea voluntario en espacios públicos, que mantengamos la distancia social. Y obviamente en el caso, frente a la pregunta que hacía el doctor del transporte público, yo eso lo considero un espacio cerrado. No es espacio público el transporte porque obviamente, todos sabemos las condiciones en las cuales se produce. Por lo tanto, aquí nosotros seguimos haciendo un llamado a la responsabilidad. La gente ha estado bombardeada de información durante estos 2 años. La gente tiene suficiente información respecto de la distancia social, de que hay que cuidarse. La pandemia no ha terminado, pero solo decimos este agobio, esta saturación que tenemos respecto de los espacios públicos ya no tiene a esta altura una evidencia científica que obligue al gobierno a imponernos una medida como esta. Ok. Vlado, darte las gracias. Jaime también, Gema, muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana y un tema que ponemos sobre la mesa que me parece que es relevante también, una discusión para la sociedad. Cuídense mucho. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias.